Hola, mi nombre es Janet Hernández Juárez y en este video te voy a dar algunos tips para imprimir y no sufrir tanto y también algunas de mis mejores historias de terror imprimiendo. Bueno, el primer tip es considera los márgenes. Este tip tal vez a algunos ya nos parezca demasiado repetitivo, pero es realmente importante y es algo que muchas veces o olvidamos o desconocemos cuando empezamos a imprimir. Cuando empezamos a imprimir imágenes, generalmente queremos que nuestra imagen mida lo mismo que nuestro formato y en donde lo estemos trabajando la ponemos del tamaño exacto de nuestro formato. Cuando mandemos a imprimir, todo lo que esté en los márgenes va a ser recortado por la impresora y esto no va a ser muy agradable si teníamos cosas muy importantes o simplemente porque nos va a echar a perder nuestra composición completa. ¿Esto por qué pasa? Esto pasa porque la impresora tiene un sistema de pincitas, por así llamarlo, con las que jala nuestra hoja y con las que la hoja va avanzando a través de la impresora para ir pasando por las diferentes fases de entintado. Por lo tanto, donde se encuentran estas pincitas o rodillitos, la tinta nunca va a caer. Así que no creas que en algún momento se van a pintar estos bordes porque no va a ser así. Siempre van a estar blancos. Entonces siempre que tenemos que tomar esto en cuenta para que cuando nosotros acomodemos nuestra imagen a imprimir dejemos estos márgenes y no se vaya a recortar nuestra composición. Ya después podemos cortar estos márgenes blancos, ya sea con la guillotina o con un cúter, para que tengamos una impresión de calidad. El segundo tip es considera el CMYK. Este tal vez también nos parezca un poco repetitivo, pero igual cuando vamos empezando no consideramos muchas veces cómo estamos trabajando. Es importante que sepamos que lo que vemos en nuestra computadora va a ser difícil que salga exactamente igual en la impresora, pero va a ser todavía mucho más difícil si no ponemos el CMYK. CMYK es el sistema con el que trabajan las impresoras, son las tintas. Y al nosotros poner esto, va a tratar de igualar los colores lo más parecido posible. Si no lo hacemos, realmente sí nos podemos encontrar con unos resultados muy distintos. Y esto me lleva a otro punto, que es que las impresoras imprimen diferente y esto puede no ser tu culpa. Yo no sabía esto, pero en una ocasión fui a imprimí una fotografía y salió de esta forma. Después fui al mismo lugar, pero me atendió otra persona, por lo que fue otra impresora y salió de esta forma. La verdad es que me pareció muy extraño, pero considerando que las impresoras ahora son tan variadas, que hay de tantas marcas, con tantas tintas, con diferentes sistemas, ya no parece tan descabellado pensar en que cada impresora es diferente. Entonces, estos son dos resultados que obtuve en dos impresoras diferentes del mismo lugar. Y realmente esto sí puede llegar a afectar tu trabajo porque, como aquí vemos, la atmósfera cambió completamente. Tu concepto puede cambiar completamente, entonces es importante que tengas esto en cuenta antes de imprimir. El siguiente punto es un tip que realmente me ha servido mucho, es que localices los puntos de impresión cercanos a ti o cercanos a los lugares que frecuentas. Esto ya puede ser la escuela, si es que tiene un centro de impresión, si hay algunas papelerías cercanas, algún lumen que te quede cerca de tu casa, un Office Depot o cualquier lugar en donde puedas imprimir que tú sepas y que no solo lo tengas en cuenta, sino que vayas a estos lugares para que sepas qué es lo que te pueden ofrecer. Generalmente solo vamos a conocer estos lugares yendo, entonces sí es muy importante que vayas, que veas qué es la variedad de servicios que te pueden ofrecer y por lo general en estos lugares tienen estas tablas que es en donde ellos colocan todos los sustratos en los que imprimen, las medidas en las que imprimen,
se imprimen a color blanco y negro y también nos ponen los precios, lo cual es algo muy importante, ya que la verdad es que sí me llegó a pasar que yo iba a algún lugar y que resulta que en ese lugar no tienen el sustrato que yo estaba esperando, o que en ese lugar no imprimen en la medida que yo quería, o la peor, cuando fui a Lumen con 200 pesos y iban a ser 300, entonces ya no pude imprimir todo mi trabajo y tuve que irme con el trabajo a medias. Entonces, al tú guardar estas imágenes, siempre tenerlas a la mano y tomarlas en cuenta antes de dirigirte a estos lugares, te vas a evitar muchas vueltas y muchos disgustos. El siguiente punto es: no confíes en las impresoras. Tal vez suene un poco descabellado, un poco exagerado, pero realmente, al menos yo cuando hablo de impresiones, lo hago muy serio. Y si bien ya les había mostrado este ejemplo anterior en donde las dos impresiones salieron distintas, creo que ya no suena como tan loco decir que no confíes en ellas, porque puede que hagan lo que se les dé la gana. Para evitarte esto, tú puedes hacer pruebas de color en las que lleves alguna imagen en donde tengas diferentes colores y que estas las imprimas en las diferentes impresoras para que tengas un resultado más cercano, ya sepas qué esperar. Otra cosa es, respecto a esto de que no confíes en ellas, es que si bien un día puedes ir y te van a imprimir perfecto, puede que otro día vayas y que se atasque, que se le acabe la tinta, que simplemente se apague o que no quiera imprimir. Entonces, de verdad, nunca confíes, nunca creas que tu trabajo va a salir rápido, porque cualquier cosa puede suceder. También cuando vas a imprimir en grandes formatos es importante que tomes en cuenta que el plotter es más tardado que una impresora normal. Entonces no esperes que tu póster o que tu cartel en gran formato salga de manera rápida, porque no va a ser así. Y también generalmente cuando quieres imprimir esto, siempre va a haber otras personas que quieren imprimir. Entonces tienes que esperar a que salga el de las personas que están antes que tú para que empiece a trabajar en el tuyo. Y este me lleva al siguiente punto, que es: considera factores externos. Estos factores son la gente, justamente, ya que puede que un día vayas y que no haya nada de gente, y que vayas a la siguiente semana a la misma hora y que esté lleno de gente. Realmente esto va a variar de acuerdo a muchísimas cosas. No hay una hora que yo recomendaría ir. Yo he ido a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, he ido casi a todas horas al Lumen de 24 horas y siempre me encuentro personas. Y no es de que sea una persona, me he encontrado más de 7 personas esperando antes que yo. Entonces realmente siempre ten en mente que así como tú quieres imprimir a última hora o de urgencia, puede que hayan muchas otras personas. Entonces ve con paciencia y sobre todo con tiempo. Y también otro factor externo que debes de tomar en cuenta es los traslados. Yo iba a Lumen 24 horas en Metrobús justo antes de las 12, bueno, no justo antes, pero antes de las 12, que es la hora a la que cierra, y muchas veces estaba muy estresada porque sentía que ya no iba a alcanzar el Metrobús para poder regresar a mi casa. Entonces siempre ten en cuenta que cualquier cosa puede salir mal y ten un plan B, porque no te gustaría quedarte varado en el Lumen 24 horas. O si llegas a ir en algún otro medio, considera que puede haber tráfico, que puede haber calles cerradas, todo lo que puede pasar y que puede impedir que llegues a tu destino, ya sea al lugar de impresión o al lugar en donde tienes que entregar. El siguiente punto es: tampoco confíes en tu impresor. Sí, es un poco triste no poder confiar en él, pero muchas veces realmente me he enfrentado a cosas que yo les repito una y otra vez cómo es que quiero las cosas, y estoy viendo su pantalla y no lo están mandando de esa forma. Entonces, en realidad, muchos de los impresores, algo por lo que optan es por girar un poco su pantalla para que tú y él la puedan estar viendo a la vez y estés viendo que lo manden de la manera en que tú lo pediste. Sin embargo, también hay muchos otros que no te permiten ver. Yo lo que trato de hacer es siempre estar tratando como de estar viendo cómo la están configurando, para que si yo veo que en vez de ponerle tamaño real le pusieran encajar, poderles hacer la corrección
y que no vaya a ser que lo manden y que finalmente esta es una pérdida de tiempo, una pérdida de material, y si bien no te cobran el dinero dado que fue error suyo, sí duele un poco que se esté gastando este material que se pudo haber evitado, ¿no? Otra cosa para la que te sirve estar viendo tu impresor es para que tú aprendas cómo se hacen las cosas, y si en algún momento te encuentras con una persona que no sabe cómo configurar algo que tú le pediste, tal vez le puedes decir, oye, yo he visto que se hace de esta manera, y así aligeras los tiempos y le enseñas algo nuevo a esta persona. Algo importante que yo considero es que llegues obviamente de la manera más amable, más atenta. Todos estamos cansados, todos tenemos prisa, pero si tú llegas de una manera cordial, créeme que va a cambiar mucho el trato que te van a dar, y también que llegues con decisión a pedir lo que quieres. ¿Y esto qué implica? Implica que anteriormente ya pensaste qué es lo que vas a imprimir. Llegar con decisión y amablemente sería llegar, decir hola, muy buenas noches, quisiera que me imprimieran un archivo, se encuentra en esta memoria, su nombre es tal y quiero que me lo impriman en hoja opalina, que me lo impriman a tamaño real, en doble carta y a color. Y así, o sea, tú le vas a dar todas las especificaciones. Tal vez sea un poco raro, pero las veces que yo he llegado y que no sé muy bien qué pedir es cuando peor salen las cosas. Entonces siempre trato de llegar y de decir muy claro qué es lo que quiero, que no se me pase mencionar ninguno de estos aspectos, que no se me pase mencionar tamaño real, que no se me pase decir el sustrato, en qué tamaño es el sustrato, y realmente esto de tamaño real trata de repetirlo porque hay muchas veces que no le mueven a tamaño real y que ya no te va a salir del tamaño que tú lo deseabas. Y esto sí puede implicar puede ser un problema en algunos casos, tal vez en otros no. Y bueno, también algo que te puede servir es que en estos lugares muchas veces tienen catálogos en los que tú puedes revisar los diferentes sustratos que tienen, y así te puedes dar una idea mucho más de qué sustrato tienes. Esto pídelo con anterioridad, tal vez mientras estás tú esperando en la fila, para que cuando tú pases ya sepas qué pedir y no alentes todo, porque créeme que lo que todos queremos es imprimir y ya irnos, y que todo sea lo más fluido posible. Y el siguiente consejo tiene algo que ver con la forma en la que llegas, y es el que lleves tu memoria lo más limpia posible. Yo sé, y yo soy de las personas que guardaba todo en mi memoria y no hacía carpetas, pero realmente esto puede implicar un problema, ya que muchas veces no sabes qué es lo que hay ahí, ni dónde está, ni cómo se llama, y agiliza mucho el proceso el hecho de que tú llegues y ya digas el nombre con el que se encuentra o que sea el único archivo. Esto va a aligerar muchísimo la carga y también va a hacer más rápido todo el proceso y no va a prestarse tanto a confusiones. Me llegó a pasar que llegué a ir y no estaba el archivo. De tantos archivos que tenía, no me había dado cuenta que justo ese archivo no estaba. Entonces sí ayuda mucho que tengas tu memoria limpia. Y esta última anécdota pequeña me lleva al siguiente punto, en que tampoco confíes en ti. Sí, así es, tampoco puedes confiar en ti. ¿Y qué implica no confiar en ti? Implica, pues sí, dudar de todo lo que hiciste. Y suena un poco paranoico, pero yo tiendo a hacer esto, y gracias a esto ya me evité muchos problemas por los que pasaba. Y es que si bien siempre andamos corriendo, siempre queremos ya rápido ir a imprimir porque obviamente tenemos prisa, tómate un tiempo para verificar que en tu memoria estén los archivos, para verificar que sean las versiones correctas, que sean los archivos correctos, que se abran, que todo esté correcto. También otra cosa es que sepas que están en el formato correcto. Hay muchos lugares en los que no te imprimen si no los llevas en un formato específico,
Y en serio, si no los llevas en ese formato, no te van a imprimir y vas a tener que irte a buscar una computadora o regresar a tu casa a convertir tu archivo. Entonces, siempre prepara todo de la manera en que tiene que ser. Otra cosa respecto a no confiar en ti es cuando haces plastas en negro, siempre verifica los tonos de tus negros. Si estos tonos de tus negros en los códigos tú puedes checar y hay tonos diferentes, hay códigos diferentes, van a salir diferentes. No creas que por ser negro van a salir igual. Hay unos negros más negros y unos negros más tenues. Y créeme que no quieres que te salgan unos negros tenues. Entonces siempre checa eso, siempre verifica tus archivos. Y esto nos lleva como a otro pequeño consejo dentro de esto de no confíes en ti, que es que empaquetes tus archivos o cambies el texto a curvas. Me llegó a pasar las primeras veces que yo desconocía esto, que llegaba y cuando abrían el archivo y yo lo veía, yo decía, yo no puse esa tipografía. Era una tipografía totalmente diferente y deja tú que quedara medio al tamaño. O sea, todo se cambiaba radicalmente todo, las proporciones eran diferentes, ya no encajaban con las cosas que obviamente yo ya había preparado. Entonces sí es un gran problema que no cambies el texto a curvas o que no empaquetes, y si lo haces te vas a evitar pasar por esto o pasar por lo peor, que fue llegar y que de plano el texto no saliera, o sea, nada de texto aparecía. Entonces, evítate esto y siempre revisa lo que hiciste. Otra cosa es, tampoco confíes en las impresiones. Siempre revísalas, de verdad, siempre revísalas. Muchas veces cuando imprimimos en Plotter, por ejemplo, ya nos lo han enrollado. Aquí es otro punto importante y es que lo tienes que dejar un poco descansar, que se seque, porque muchas veces cuando lo enrollas termina por mancharse. Finalmente esto es tinta. Y luego cuando nos lo enrollan, nosotros ya no lo revisamos, nos lo entregan enrollado y no nos damos cuenta que ya se manchó o que tal vez hay una zona en la que la tinta estaba más tenue o que no pasó. Cualquier cosa puede pasar, así que siempre que te den tus impresiones, revísalas todas para que si llega a haber algún inconveniente, en ese momento te lo puedan reimprimir y no te vayas a dar cuenta demasiado tarde. Otro punto importante es paga hasta el final. Si tú pagas hasta el final, te vas a asegurar de que estés pagando por lo que ya te dieron. Muchas veces tratan de agilizar el proceso y cuando mandas a imprimir muchas cosas te dicen, bueno, mientras están imprimiéndose, si quieres te cobro. Te van a hacer la cuenta y obviamente tú por agilizar el proceso aceptas, ¿no? Pero sí me llegó a pasar que tratábamos de imprimirlo, y no se podía por alguna razón y tal vez te tienen que hacer un reembolso y hay lugares en los que no hacen reembolsos. Entonces ese dinero no lo vas a ver, te lo van a regresar en un monedero electrónico tal vez, pero ya nunca lo vas a volver a tener físicamente y no es como que ya de ahí te puedas ir a otro lugar a imprimirlo si es que no llevabas más dinero. Entonces siempre paga hasta que ya hayas revisado tus impresiones y veas que todo está correcto, para que siempre tengas oportunidad de poder ir a otro lugar si es necesario. Y ahora van dos anécdotas para que no te pasen. Algo muy importante también a tomar en cuenta son los horarios de los lugares en los que imprimen. Muchas veces me llegó a pasar que llegaba y que pues obviamente ya no estaban porque se van poco antes. No puedes llegar a la hora a la que cierran, eso está muy mal porque es justo la hora a la que cierran, tienes que llegar antes. Y esta anécdota tiene que ver con esto de tomar en cuenta a la gente y de tomar en cuenta los horarios. Yo fui a Office Depot en una ocasión y de hecho sí llegué más de una hora antes de la hora que cerraran. O sea, yo estaba en tiempo perfecto. Pero ¿qué pasó? Que no se podía ni confiar ni en mi impresor ni en la impresora y había gente. O sea, todo salió mal. Había gente, tuve que esperar y cuando por fin fue mi turno me tocó con una persona que estaba en capacitación.
traía un gafete de capacitación, yo no tenía problema con eso, pero se empezó a volver un problema cuando pasaba y pasaba el tiempo y mis impresiones no salían, no quedaban, todo salía mal. Eh, Estaba ya siendo un poco desesperante que todo saliera mal, ya no sabíamos si era la impresora o si era la persona, pero pues obviamente ahí seguíamos, ¿no? Llegó un momento en que dio la hora en la que tenían que cerrar el lugar y se acercaron otras personas a decirnos que ya nos teníamos que ir porque ya iban a cerrar. Únicamente faltaba yo y faltaba otras dos personas que venían juntas. A lo que les dijimos que no nos íbamos a ir porque habíamos llegado con mucho tiempo de anticipación y el problema había sido porque no nos podían solucionar eso, que no lograban que se imprimiera. Nos dijeron que nos teníamos que ir, no nos ofrecieron como una solución como tal, nos dijeron que nos teníamos que ir o que iban a llamar a la patrulla. Por suerte la señora que estaba antes que yo empezó a decir que no nos íbamos a ir hasta que nos imprimieran y eso hizo como que yo permaneciera ahí. Yo no soy tanto de pelear, pero pues sí necesitaba las impresiones, así que yo también dije que me iba a quedar. Y por suerte otra persona que sí estaba capacitada nos sacó las impresiones y, o sea, esto no es un chiste. Cuando ya estaban saliendo las impresiones se escuchaba la patrulla y al salir de el Office Depot estaba la patrulla afuera. Entonces siempre toma en cuenta esto para que no te vaya a pasar a ti. Y el último consejo es: lleva el suficiente sustrato. Como ya les dije, en algunos lugares imprimen en diferentes sustratos, pero también hay otros donde tú puedes llevar el tuyo y te van a imprimir en estos. Puedes llevar hojas de cualquier color, de diferentes gramajes. Obviamente tú le tienes que comentar a la persona antes para que lo coloquen en las impresoras y configuren todo de manera adecuada. Siempre lleva hojas de más, o sea, si vas a imprimir 20 hojas en papel color verde, lleva 30. En serio, nunca estás exagerando. En una ocasión yo tenía que imprimir 20 hojas en hojas de color rosa. Yo fui a la papelería y traté de comprar más, pero ya no tenían, únicamente tenían 21 hojas. Entonces yo dije, bueno, con que lleve una sobrada, puede que esté bien, ¿no? Llevé mis 21 hojas a imprimir color rosa, las entregué, me las revisaron, las metieron en la impresora, todo parecía estar saliendo bien, hasta que volteo y veo la impresora cómo estaba destrozando mis hojas. O sea, literalmente parecía que las estaba mordisqueando y todas las hojas estaban haciendo bolas, horrible. Y vi como la persona corrió a tratar como de arreglarlo un poco, ¿no? Pero de verdad las hojas estaban hechas bola, horrible. Entonces me dice que pasó esto y que se echaron a perder unas 3-4 hojas. Y me dice que si quiero puedo ir a comprar más hojas y regresar y me las vuelvo a imprimir. Esto la verdad no me gustó porque yo ya había gastado en esas hojas y no porque fuera tan tacaña, sino porque ya no llevaba dinero y en la papelería a la que yo había ido eran las últimas hojas. Esto significaba que yo ya no me podía mover a una papelería más lejos para conseguir las hojas. Y por lo tanto fue lo que yo le dije. Le dije, no, pues la verdad ya no traigo dinero, ya no había hojas, no puedo ir a otro lugar a conseguirlo. Y me fui caminando en ese momento a ese lugar, entonces realmente sí, no llevaba más dinero. Me dijeron que pues no sabían qué podían hacer, ¿no? Porque en ese lugar no tenían hojas rosas. Pero pues nada, yo me mantuve firme y al final la persona buscó como en su bodega y tenían unos rollos de papel color rosa. La persona me cortó en tamaño carta y me logró imprimir esto, ¿no? La verdad es que sí fue una situación un poco incómoda. Yo no quería tener que orillar a esto y obviamente el tiempo el que estuve ahí se alargó muchísimo.
pero al final por suerte se solucionó, pero esto se hubiera podido evitar si hubiera llevado el suficiente sustrato, porque no era culpa de la persona que imprimió, sino que yo no tomé en cuenta mis mismos consejos de no confíes en las impresoras, y tampoco tomé en cuenta mi consejo de no pagues hasta tener todos los resultados, porque yo ya había pagado y entonces ya no me pudieron reembolsar mi dinero en efectivo, sino me lo tuvieron que dar en mi credencial. Entonces parecía que todo estaba saliendo mal. Y bueno, no sé si soy solo yo, pero realmente creo que tengo muy mala suerte imprimiendo. He pasado muchas horas en lugares tratando de imprimir algo y que salga una y otra vez mal. Entonces espero que estos tips y estas anécdotas te sirvan para que tú no sufras tanto como yo al momento de imprimir. Adiós.